Muy buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? La doctora. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buen día, doctora. Bueno, 2 minutitos más para que vayan ingresando todos y damos inicio a la clase. Hoy vamos a empezar con la unidad de citoesqueleto y dentro de la parte de citoesquelético, hoy específicamente vamos a ver con más detalles los microtúbulos. La importancia de los microtúbulos es que son fundamentales para el proceso de división celular y constituyen parte esencial de la estructura de cilios y flagelos. Eh, ¿Alguien sabe dónde se encuentran en el cuerpo humano? ¿Dónde encontramos a los flagelos? En los espermatozoides. Ujú. En el cuerpo humano, en las células, o sea, los gametos masculinos, que son los espermatozoides, encontramos una estructura que se denomina flagelo, que es lo que permite que el espermatozoide pueda moverse. Y ese flagelo está constituido por microtúbulos principalmente. Después, otra estructura sumamente importante de la cual forman parte los microtúbulos son los cilios. ¿Alguien sabe dónde se encuentran los cilios en el cuerpo humano? Profe, ¿no serían las paredes del intestino? En las paredes del ¿O intestino, tienen microvellosidades? En los tejidos. Eso, en los tejidos. vamos a encontrar cilios, una compañera dijo, en las paredes de los... Intestinos, Esas son las microvellosidades que están, microvellosidad. Y en los pulmones serían entonces los sí, cilios. Ah, en las vías respiratorias que permiten que, o sea, las partículas que ingresan en nuestro trato respiratorio a respirar puedan ser removidas. Son atrapadas con ayuda del moco y luego son removidas con ayuda de los cilios. Y los cilios también son estructuras que están constituidas por microtúbulos. Después, en el aparato reproductor de la mujer, donde mismo se encuentran los cilios. En las trompas de falopio. Así mismo. En las trompas de falopio también vamos a observar cilios que van a permitir que el óvulo se mueva a través de las trompas. descienda, ¿verdad? Hacia abajo. Sí, así mismo. O sea, que vaya del ovario al útero y eso se produce a través del movimiento de los cilios en las trompas de falopio. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Les comparto mi pantalla. Observa mi pantalla, chicos y chicas. Sí, profe. Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio a la unidad 3 de nuestro curso y nos vamos a centrar en el citoesqueleto y esta sección o esta parte la desarrollamos a partir del el texto base de Solomon. Para que ustedes puedan después revisar la bibliografía. Profe, Entonces, sí, filamento intermedio entra en este también. sí, así mismo. El citoesqueleto, como su nombre dice, es el esqueleto de la célula. Y ese esqueleto está constituido por 3 tipos de fibras, vamos a decir. Entonces, estas fibras, en su conjunto, lo que van a hacer es, o tienen la función de, por un lado, dar soporte a la célula y por otro lado son importantes para los movimientos celulares. Entonces este citoesqueleto va a tener 2 funciones principales: dar soporte a la célula y va a también ser fundamental para el movimiento de la célula. Solo que a diferencia, bueno, nuestro
esqueleto o sea, de nuestro cuerpo está conformado por huesos, mayormente. Sin embargo, dentro de la célula, ¿qué son estas fibras? Estas fibras van a ser proteínas estructurales. Y dentro de estas proteínas estructurales vamos a encontrar a los microtúbulos, a los microfilamentos y también a los filamentos intermedios. Entonces, por un lado, estas fibras se van a combinar para formar una red dentro del citoplasma de la célula. Entonces acá tenemos a los microtúbulos, después tenemos en azul tenemos al filamento intermedio y acá en negro tenemos a los microfilamentos. Y ya vamos a ver lo que hay una distinción de tamaño en la cual el microtúbulo es de mayor tamaño que el filamento intermedio, que presenta un tamaño intermedio, y este a su vez va a ser mayor que los microfilamentos, que son los de menor tamaño. Entonces estas fibras, estas proteínas estructurales, van a combinarse para darle este soporte a la célula. Y vamos a ver también con detalle cómo es posible que estos constituyentes del citoesqueleto también intervienen en los movimientos celulares. Y acá vemos una fotografía de microscopía electrónica fluorescente, donde podemos ver a los microtúbulos en amarillo. Y los microtúbulos van a tener una distribución que van a irradiar desde un centro de la célula hacia la membrana plasmática. Vamos a ver que ese centro se conoce como centro organizador de microtúbulos. Vemos también acá que los microfilamentos están distribuidos dentro del citoplasma. Y acá en este gráfico vemos que los microfilamentos se anclan o se combinan con los filamentos intermedios. Y vemos también en este gráfico que hay una conexión de las proteínas de membrana con el citoesqueleto. Entonces, hay una comunicación entre las proteínas de membrana y el citoesqueleto de la célula. Entonces, simplemente el citoesqueleto va a ser una red de polímeros. Recordemos de la unidad 2 que en este caso los polímeros van a ser resultado de la formación, o sea, son proteínas, son aminoácidos que se van a ensamblar y darnos polipéptidos o proteínas. Y estas proteínas van a formar unas unidades que vamos a llamar polímeros, que es las que se van a ensamblar para dar origen a nuestros componentes del citoesqueleto. Como ya dijimos, su función principal es brinda soporte estructural de la célula y posiciona a los orgánulos en el citoplasma. Entonces tenemos que imaginarnos que la mitocondria, el lisosoma, el peroxisoma, todos los orgánulos que están dentro del citoplasma no es que están flotando y están así al azar, distribuidos de forma aleatoria, sino que están fijados o están posicionados en el citoplasma gracias al citoesqueleto. Entonces recuerden, chicos y chicas, que todo orgánulo que está dentro de nuestra célula ocupa una posición dentro del citoplasma y esa posición está ligada a se produce gracias a que están organizados estos orgánulos distribuidos en relación o unidos o en conjunción con el citoesqueleto. También
este citoesqueleto participa del movimiento celular. Vamos a ver en forma específica en qué casos, de la división celular y del transporte de vesículas. Y como ya habíamos dicho, hay una distinción del tamaño, donde los microtúbulos van a ser los de mayor tamaño, seguido de los filamentos intermedios, entre 8 y 12 nanómetros, y por último los microfilamentos. Entonces hay una jerarquía. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda o pregunta? No, Ninguna, profe. Bueno, y este es un cuadro donde detalla en qué, o sea, de qué se trata cada fibra o cada compuesto, cada componente del citoesqueleto y su función. Entonces, por un lado, como dijimos, vamos a tener los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios que constituyen en sí el citoesqueleto, que le van a dar soporte a la célula y van a intervenir también en el movimiento celular. Y por otro lado, los microtúbulos específicamente, vamos a ver que forman parte o son componentes estructurales de los centriolos, los cilios y los flagelos. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver con más detalle a los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos van a tener esta estructura. Van a ser tubos huecos rígidos. Estos son, o sea, este tubo está conformado por proteínas. Y estas proteínas son subunidades que conocemos como alfa y beta tubulina. Entonces, esta alfa y beta tubulina se van a ensamblar en dímeros que van a formar estos tubos huecos. Y estos tubos huecos van a presentar una polaridad. Van a tener un extremo menos y un extremo más. Y dentro de la célula, el extremo menos va a estar asociado o va a estar cercano al núcleo, mientras el extremo más va a estar asociado o va a estar cercano a la membrana celular. Entonces, básicamente, como dice acá su nombre, microtúbulos son tubos huecos, micro por el tamaño, y esos tubos huecos se van a formar a partir de la polimerización de estas subunidades de alfa tubulina, de alfa y beta tubulina. Y estos tubos van a tener una polaridad con el extremo menos apuntando o partiendo desde el núcleo y el extremo más que va hacia la membrana celular. Entonces, estos microtúbulos van a desempeñar estas funciones. Primero van a ser soporte estructural. Vamos a ver que estos microtúbulos van a formar como unas autopistas dentro de la célula que van a permitir, que van a ser como las vías donde se van a mover las vesículas y los organelos. Entonces nuestras vesículas y organelos que están dentro de la célula no están flotando en el citoplasma, sino que están posicionados sobre esta red de microtúbulos y se pueden mover sobre esta red de microtúbulos. Vamos a ver también que durante la división celular existe una estructura que conocemos con el nombre de uso mitótico, que va a ser esencial para separar los cromosomas durante la división mitótica, la división celular, y ese uso mitótico está conformado por microtúbulos. Y por último, los microtúbulos van a ser los componentes de los cilios, flagelos, centriolos y cuerpos basales, que vamos a ver dónde les encontramos dentro de la célula. Entonces, primeramente, estos microtúbulos, como ya habíamos dicho, van a estar como una red que parte desde esta zona del núcleo
irradia hacia la membrana celular. Y como habíamos dicho, esta región va a pertenecer o va a presentar el extremo, o vamos a conocer como el extremo menos, y esta región como el extremo más. Entonces tienen una polaridad. Y dentro de la célula, estos microtúbulos forman esta red a partir de lo que conocemos como el centro organizador de microtúbulos, que las células animales presentan una estructura que conocemos con el nombre de centriolo. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? Ninguna, profe. Bueno, continuamos. Entonces, acá simplemente los microtúbulos van a formar, son tubos huecos formados por sus unidades de alfa y beta tubulina. Profe, Sí, perdón por interrumpirte, sí. pero ¿qué libro era que estás usando? El de Solomon. Dale, profe, gracias. Entonces, son tubos huecos constituidos por proteínas alfa y beta tubulina que se van ensamblando para formar estos tubos huecos. Estos tubos van a tener una polaridad que van a tener, van a ir de más a menos, y van a partir desde lo que conocemos como la región que conocemos como centro organizador de microtúbulos, que específicamente en las células animales está ocupado por una estructura que conocemos con el nombre de centriolo. Y desde ahí se organiza esta red que va a ir desde esta región hasta la membrana celular. Y vamos a ver que esta red va a funcionar como una especie de autopista para orgánulos y vesículas que se van a ir moviendo sobre estos microtúbulos. Y vamos a ver después cómo ocurre eso. Entonces, para que tanto las vesículas como los orgánulos puedan usar a estos microtúbulos como autopistas, necesitamos que estos microtúbulos estén asociados a lo que conocimos como proteínas asociadas a los microtúbulos. Entonces, vamos a tener dentro de este grupo de proteínas asociadas a los microtúbulos, vamos a tener dos tipos de proteínas. Por un lado, las motoras, que como su nombre dice, van a producir movimiento, utilizan energía del ATP para producir movimiento. Entre ellos vamos a tener la kinesina o cinesina y la adineína. Y también vamos a tener las proteínas asociadas a estos microtúbulos que conocemos como estructurales. Y estas proteínas estructurales lo que van a tener, la función que van a desempeñar van a ayudar a ensamblar los microtúbulos y permiten entrelazar los microtúbulos con otros polímeros del citoesqueleto que serían los filamentos intermedios y los microfilamentos. Entonces, como ejemplo de proteína estructural vamos a tener a la proteína tau, que es una proteína que va a ser que se asocia a los microtúbulos en los axones neuronales. Entonces, imagínense una célula nerviosa con su axón, nuestras células nerviosas poseen axones que son de una larga, que son bastante largos, y dentro de esos axones vamos a tener microtúbulos que son los que van a permitir que los neurotransmisores o las vesículas conteniendo los neurotransmisores se muevan a través de ese axón. Y como al ser un axón tan largo necesita poder ser estabilizado, entonces ahí intervienen estas proteínas estructurales como la proteína tau. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. No, profe.
Entonces tenemos dentro de lo que es el citoesqueleto de la célula, tenemos una de las fibras o componentes que es el microtúbulo. Van a ser tubos huecos que van a irradiar desde el centro organizador de microtúbulos con su extremo menos hacia la membrana celular con su extremo más. Y estos microtúbulos van a asociarse a dos tipos de proteínas que son las motoras, que nos van a generar movimiento a partir de gasto de energía con ATP, y las estructurales que van a ayudar a estabilizar el microtúbulo y a que se una a otros componentes del citoesqueleto. Y como ejemplo específico de proteína estructural, tenemos el axón de las neuronas, que imagínense que dentro de una neurona tiene que transmitir un impulso nervioso. Ese impulso nervioso produce la liberación de neurotransmisores, y esos neurotransmisores lo que van a hacer son sustancias que se empaquetan a nivel del aparato de Golgi y después tienen que llegar y ser liberadas en la región de la sinapsis. Y para llegar a la región de la sinapsis van a tener que atravesar todo el axón de la célula nerviosa, y dentro de ese axón, para que esa vesícula conteniendo neurotransmisores pueda ser dirigida, va a hacerlo a través de los microtúbulos que se encuentran en los axones. Y como los axones pueden tener pueden ser tan largos, entonces ese microtúbulo necesita ser estabilizado por proteínas como la proteína tau. Entonces, las proteínas motoras, que son las que van a generar movimiento, van a funcionar de la siguiente forma, funcionan de la siguiente forma. Y por un lado vamos a tener la quinesina. Y la quinesina, su función va a ser mover orgánulos o vesículas hacia el extremo más, o sea, hacia la membrana de la célula. Mientras la adineína se asocia con otro complejo proteico conocido como dinactina, y se encarga de lo que sería el transporte retrógrado o el transporte hacia el extremo menos. Entonces nuestras vesículas o los orgánulos que están dentro del citoplasma no es que se mueven de manera aleatoria o completamente al azar, sino que usan a los microtúbulos como autopistas para trasladarse de una región a otra. Entonces, para moverse hacia el extremo más de los microtúbulos, tenemos la proteína quinesina. Y acá tenemos el ejemplo de esta proteína. En la figura vemos a esta proteína quinesina, que está asociada a una vesícula, que con la hidrólisis del ATP se libera la energía que hace que esta quinesina se pueda desplazar sobre el microtúbulo para ir avanzando. Entonces acá tenemos la función, una de las funciones, o se ilustra una de las funciones del microtúbulo, que es intervenir en el transporte de vesículas y de orgánulos. Entonces, para que esta vesícula, o puede ser esto una mitocondria, o un lisosoma, o un peroxisoma, se pueda mover a través de la célula dentro del citoplasma, lo va a hacer mediante los microtúbulos, asociándose a estas proteínas, la quinesina para moverse hacia la membrana celular o hacia el extremo más del microtúbulo, y la adineína con su complejo proteico, dinactina, para moverse hacia el extremo menos o hacia el extremo donde se encuentra el núcleo. Entonces, los microtúbulos son como autopistas que regulan o permiten regular el tráfico de orgánulos y de vesículas dentro de nuestra célula. Entonces, digamos que
que el microtúbulo sería la autopista y la quinesina o la dineína serían el vehículo, el auto, y los, tipo la vesícula o el orgánulo, que puede ser una mitocondria, un lisosoma, un peroxisoma, serían el pasajero dentro de ese vehículo. ¿Se entiende así, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí tenemos una de las funciones más importantes o una de las funciones que cumplen los microtúbulos, que es regular el transporte de vesículas y de orgánulos dentro de la célula. Otra participación o función fundamental de la cual participan los microtúbulos se da o se observa durante la división celular. Entonces acá tenemos la división celular, la vamos a ver con más detalles en otro capítulo también, pero acá ya les adelantamos que durante la división celular los centriolos van a migrar a los polos de la célula mientras se produce la condensación de nuestro material genético para darnos origen a los cromosomas y dar inicio a lo que conocemos como división celular o mitosis, cuya primera etapa es la profase, que se ilustra aquí con una foto de una célula bajo el microscopio, y aquí de forma esquemática. Mientras nuestros cromosomas dentro del núcleo se condensan, o nuestro material genético se condensa para dar origen a estos cromosomas, los centriolos van a migrar a los polos de la célula y a medida que van migrando van dando origen a una estructura que conocemos con el nombre de uso mitótico. Y estos usos o este uso, cada una de estas fibras son microtúbulos. Microtúbulos que van polimerizando, que luego se unen a estas estructuras conocidas como cinetocoros en los cromosomas, y después al finalizar la división celular van a ser responsables de separar los brazos de este cromosoma que conocemos con el nombre de cromátide. Entonces, una cromátide o un brazo va a ir a una célula hija y el otro brazo va a ir a la otra célula hija para que cada célula hija pueda recibir una parte del material genético o de forma íntegra el material genético de la célula que les dio origen. Entonces, esa división del material genético durante la mitosis o división celular se produce gracias a esta estructura que conocemos con el nombre de uso mitótico, que está constituida por microtúbulos. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, chicos y chicas? No, profe. Entonces, durante la división celular, este uso mitótico lo que va a hacer es cada cromosoma que nosotros observamos aquí se va a separar, o sea, este es un cromosoma que presenta dos brazos. Un brazo va a ir a una célula hija y el otro brazo va a ir a la otra célula hija. Y la separación de esos brazos para cada cromosoma se produce mediante la unión de los microtúbulos a los cinetocoros, que va a permitir la separación de esos dos brazos. Y luego que cada brazo migre hacia un polo opuesto para después dar origen a las futuras células hijas. Y como forma existen ciertas sustancias que tienen la capacidad de controlar este uso mitótico, y entre ellas tenemos agentes y fármacos que lo que van a hacer es modificar la formación de los microtúbulos. Entonces, por ejemplo, el Taxol es una sustancia que lo que va a hacer es aumenta la estabilidad de los microtúbulos. Entonces, cuando se forma nuestro uso mitótico durante la división celular, lo que hace el Taxol es
aumenta la estabilidad de estos microtúbulos e impide que al momento en que las cromátides o estos brazos de los cromosomas se separen, impiden que el microtúbulo se despolimerice. Porque al momento de despolimerizarse, produce la separación de estos brazos y hace que cada brazo migre a un polo distinto. Entonces el taxol, ¿qué lo que hace? Es estabiliza este uso mitótico e impide que estos microtúbulos se puedan despolimerizar, y al impedir que se despolimericen evita que estos brazos de cada cromosoma se puedan separar y migrar a polos distintos. Entonces esa propiedad de esta agente o este fármaco se utiliza o se aplica para tratamientos de diversos tipos de cáncer, y también existen variantes de este fármaco que son el Plaquitaxel y el Docetaxel, que lo que hacen es cumplen esta misma función del taxol, aumenta la estabilidad de los microtúbulos, inhibe la despolimeración de los microtúbulos, entonces permite atacar de forma preferencial a las células cancerígenas. ¿Y por qué así nos interesa atacar células cancerígenas? ¿O por qué estos fármacos van a atacar de preferencia a células cancerígenas? ¿Qué pasa con las células cancerígenas? ¿Se reproducen más rápidamente que una célula normal? Sí. ¿Y cómo se reproduce una célula? ¿Cuál es el mecanismo por el cual una célula se reproduce o se multiplica? Mitosis o meiosis. Sí, mitosis específicamente. Meiosis, un tipo particular de división celular que nos va a dar origen a espermatozoides o a óvulos. Pero la mayoría de nuestras células se van a reproducir por mitosis. Y durante el proceso de mitosis pasamos por estas etapas de formación del uso mitótico, que va a permitir después la separación de los brazos de cada cromosoma. Entonces las células cancerígenas son células que que están en mayor, dividiéndose más o con mayor tasa de división respecto a otras células de nuestro cuerpo. Entonces, lo que hacen estas drogas, o se buscan drogas para combatir las células cancerígenas, drogas que de preferencia ataquen las células que están en división. Por eso, estos agentes, o sea, tipo, estas drogas, el taxol, el plaquitaxel, el docetaxel, pueden ayudar o ayudan en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, pero recordemos que no solamente las células cancerígenas se están dividiendo. Hay otras células dentro de nuestro cuerpo que normalmente se están dividiendo, entonces en algunos casos el tratamiento con estos fármacos puede traer efectos secundarios. Y en este caso puede haber problemas de neurotoxicidad. Entonces, este fármaco lo que hace es impide la despolimerización de los microtúbulos, entonces impide que la célula pueda continuar dividiéndose, y en el caso de las células cancerígenas, como son células que se están dividiendo a una alta tasa o de forma muy rápida, entonces son susceptibles a este tipo de fármacos. Pero en contrapartida, nuestro organismo tiene, por ejemplo, células células de la sangre que se encuentran dentro de la médula ósea y que están en constante división. Entonces, este tipo de fármacos también puede afectar a células sanas de nuestro cuerpo.
Siempre lo ideal es que de preferencia o de forma preferencial ataquen a las células cancerígenas, a este tipo de fármacos, pero eso implica a veces que hay células sanas en nuestro cuerpo que van a verse afectadas. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Profe. Por eso sale el tratamiento, o sea, estos son fármacos que se aplican en las quimioterapias y por eso se ven efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, lo ideal siempre en todo tipo de cáncer es hacer la detección en los estadios más tempranos para que el tratamiento sea un tratamiento que pueda permitirle al paciente combatir el cáncer, pero sin muchos efectos secundarios. ¿Alguien tiene una pregunta en el chat o...? Bueno, continuando. Otro agente que vamos a ver que es importante, que tiene efectos sobre los microtúbulos, así como el taxol, la colchicina también es otro agente que impide la polimerización de los microtúbulos. Entonces, o que afecta a los microtúbulos, en este caso, impide que se forme ese uso mitótico que va a separar los brazos de los cromosomas. Entonces, detiene la división celular en una etapa que conocemos como metafase. Entonces, ¿qué eso trae como consecuencia? Los cromosomas quedan sueltos dentro de la célula en su mayor estado de condensación. Y eso se usa o aprovechamos para llevar a cabo un estudio o se aprovechó para desarrollar una técnica que conocemos como la técnica de cariotipo. Y consiste en justamente tomar células en división, por ejemplo, puede ser células de sangre, que estimulamos en el laboratorio para que se dividan, y luego de estimular para que se dividan, colocamos esta sustancia conocida como colchicina, que lo que va a hacer es va a parar la polimeración o va a impedir la polimeración de los microtúbulos del uso mitótico. Entonces, al impedir la polimerización del uso mitótico, lo que hacen es que la célula se detenga en la división celular, específicamente en la etapa metafase, donde observamos las cromosomas en mayor estado de condensación. Entonces, nosotros podemos observar estas células bajo el microscopio con estos cromosomas y podemos ordenarlos y clasificarlos. Entonces, acá tenemos el cariotipo de una célula humana, donde podemos ordenar los cromosomas presentes en las células por pares que van del 1 al 22, más el par de cromosomas sexuales, que en este caso tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Y qué pueden ver de particular en este cariotipo que les estoy presentando, chicos y chicas? A ver si alguien consigue ver cuál es la alteración que está presente. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la alteración que ustedes pueden ver en este cariotipo? Vemos que nuestro cariotipo, este es un cariotipo de un paciente humano. Los cromosomas se van organizando por pares. Tenemos el par 1, el 2, el 3, hasta el 22, más el par de cromosomas sexuales, que en este caso tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, primeramente, ¿cuál va a ser el sexo del paciente que porta? Masculino sería. Masculino, así mismo, porque presenta un cromosoma X y un cromosoma Y. Para que sea femenino, ¿cuál tendría que ser el par sexual presente? X. XX. Así mismo.
Y aparte, bueno, de que este individuo sabemos que es varón, ¿qué otra particularidad pueden ver dentro de su cariotipo? Profe, ¿será que no tiene uno de más en el 21? Así mismo, O sea, va a ser el síndrome de Down. así mismo. Síndrome de Down. Sí, acá vemos que en vez de, para el par 21, en vez de ser un par, o sea, dos cromosomas, vemos que hay un cromosoma extra y este cromosoma extra presente está asociado a lo que conocemos como síndrome de Down. Entonces, esta técnica de cariotipo la pudimos desarrollar gracias a la colchicina, que lo que hace es va a detener la formación o polimerización de los microtúbulos del uso mitótico, entonces, para la división celular en el estadio de metafase. ¿Y qué es lo interesante de este estadio que vamos a observar en nuestros cromosomas en el mayor estado de condensación? Al punto de que podemos observar esa célula bajo el microscopio, fotografiar y ordenar los cromosomas de esta forma. Y vemos que nuestros cromosomas normalmente son 46 en total. En este caso vemos que hay un cromosoma de más, 47, que corresponde al cromosoma 21. Entonces este estudio permite hacer o confirmar el diagnóstico de síndrome de Down. Normalmente nuestros cromosomas están organizados por pares, donde dentro de cada par, por ejemplo, acá tenemos el par 1, un cromosoma 1 lo vamos a heredar de nuestro padre, o sea, viene dentro del espermatozoide que fecunda el óvulo, y el otro par va a estar presente dentro del óvulo, entonces lo heredamos de nuestra madre. Vemos también que se clasifican por tamaño. Tenemos a los de grupo A, que son de mayor tamaño, seguidos los de grupo B, que son de menor tamaño y corresponden a los pares 4 y 5. Tenemos el grupo C, que son de tamaño mediano, donde se incluye el cromosoma X. Después vamos al grupo D, el grupo E, y los cromosomas más pequeños, que serían el grupo F, el grupo G y el cromosoma Y. Entonces, gracias a este fármaco, fue posible desarrollar esta técnica que nos permite conocer nuestro cariotipo o el cariotipo de un individuo en particular y nos permite estudiar si ese cariotipo se encuentra, o sea, está organizado o se encuentra de forma normal, o en este caso si está alterado, si hay la presencia de un cromosoma extra, como en este caso el cromosoma 21, que da origen al síndrome de Down. Entonces, esta es la importancia de la colchicina y que tenemos que entender que lo que hace va a impedir la polimerización de los microtúbulos durante la división celular. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. No, profe. No, profe. Más adelante vamos a volver a ver el cariotipo humano, porque vamos a ver que mediante este estudio no solamente podemos detectar alteraciones como en el número de cromosomas, vamos a ver que podemos detectar otro tipo de alteraciones en nuestro material genético. Después también tenemos la vincristina o la vinblastina, que va a tener una acción similar a la colchicina. Entonces, al tener esa acción similar a la colchicina, lo que va a hacer es parar la división de las células y se utiliza para el tratamiento de lo que serían neoplasias hematológicas o cáncer en la sangre de forma más común. Y también algunos derivados se utilizan para el tratamiento de tumores sólidos. Y como ya habíamos dicho para el plaquitaxel, estas drogas o estos fármacos, por un lado, ayudan o impiden la división de las células cancerígenas que se están dividiendo rápidamente,
pero a su vez pueden también impedir la división de células sanas, entonces generan efectos secundarios, entre ellos neurotoxicidad. Bueno, continuando entonces con nuestros microtúbulos, habíamos dicho que estos microtúbulos parten de un centro conocido como centro organizador de microtúbulos, que en las células animales tiene la particularidad de presentar unas estructuras que conocemos con el nombre de centriolo. Estos centriolos están constituidos por microtúbulos y tienen esta disposición de 9 por 3. Son estructuras que presentan esta organización de 3 microtúbulos paralelos que se repiten 9 veces de forma concéntrica. Y vamos a observar que el centriolo vamos a tener una estructura. Esta estructura 9 por 3 va a aparecer una siempre perpendicular a otra estructura 9 por 3. Y es característico, este centriolo es característico de esta zona conocida como centro organizador de microtúbulos, donde se va a anclar el extremo menos de nuestra red de microtúbulos y de ahí va a partir o va a irradiar hacia la membrana celular. Vamos a ver también que, vemos que los microtúbulos forman parte o son estructuras, conforman la estructura de los cilios y flagelos que van a constituir o que consisten en delgadas estructuras móviles que son fundamentales para el movimiento celular. Y entre los cilios y flagelos vamos a tener la diferencia, vamos a encontrar más que en la estructura o cómo están conformados, vamos a encontrar en la longitud de cada uno. Entonces los cilios tienen una longitud de 2 a 10 micrómetros, mientras que los flagelos son de mayor tamaño y presentan una longitud de 200 micrómetros. Después, por otro lado, los cilios van a tapizar, como habíamos dicho al principio de la clase, tapizan los conductos internos del cuerpo, como las vías respiratorias, y tienen la función de mover líquidos y partículas a través de la superficie celular. Entonces, el movimiento del cilio o de los cilios es lo que va a permitir remover las partículas que ingresan del aire a través de nuestras vías respiratorias, y en lo que sería el aparato reproductor femenino, los cilios van a mover el líquido dentro de las trompas de falopio, que va a hacer que el óvulo se pueda ir moviendo y trasladándose del ovario al útero. Después, por otro lado, los flagelos tienen una mayor longitud y son parte fundamental de la cola de los espermatozoides. Y vamos a ver que estos cilios y flagelos presentan una estructura medianamente, similar a lo que sería el centriolo. Entonces, por un lado, vimos que tenemos el centriolo con estas estructuras 9 por 3 en el centro organizador de microtúbulos, y por otro lado, en la base o de los cilios y flagelos vamos a encontrar lo que llamamos como cuerpo basal, que en este caso el cuerpo basal va a presentar una estructura, en vez de 9 por 3, va a ser una estructura de 9 por 2, 9 microtúbulos paralelos agrupados en tubos de 2, más 2, que sería 2 microtúbulos que se encuentran en medio de o en el centro de esta organización. Y esto constituye el cuerpo basal, que va a estar en la raíz, de los cilios y de los flagelos. Y este cuerpo basal vamos a ver que va a estar asociado
a proteínas motoras, en este caso a la dineína, y esta dineína va a ser la responsable de generar el movimiento en el cilio o en el flagelo. Y lo hace de la siguiente forma. Vamos a ver que dentro del cilio o dentro del flagelo tenemos a los tubos, estos microtúbulos agrupados de a dos y que van a estar unidos o conectados por proteínas entrelazadoras. Y aparte de las proteínas entrelazadoras, que vendrían a ser proteínas estructurales, vamos a tener a la proteína motora dineína, que lo que va a hacer es, con gasto de energía a partir de ATP, o liberación de energía a partir del ATP, esta dineína se va a desplazar sobre este microtúbulo hacia el extremo más. Y al producirse ese desplazamiento, se produce esta curvatura de los microtúbulos, que es la que va a permitir la generación del movimiento del cilio o del flagelo en el espermatozoide. Entonces vemos que las proteínas motoras, como la dineína que habíamos visto al inicio de nuestra clase, no solamente sirven para transportar vesículas, orgánulos, hacia el extremo más de los microtúbulos, sino que dentro de los cilios y dentro de los flagelos van a ser las proteínas responsables de generar el movimiento del cilio o del flagelo. Y al generarse ese movimiento en el cilio, por ejemplo, es lo que va a permitir mover el líquido y las partículas presentes en la superficie celular. Y en el caso del espermatozoide va a generar el movimiento del flagelo de la cola, que va a permitir que el espermatozoide pueda moverse y que durante la relación sexual pueda hacer el viaje hasta el local donde se encuentra el óvulo. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con lo que sería la parte de microtúbulos. Y resumiendo, los microtúbulos forman parte del citoesqueleto de nuestra célula. Son tubos huecos que van a tener una polaridad con un extremo más apuntando hacia la membrana celular y un extremo menos que se ancla en la región organizadora en el centro organizador de microtúbulos. Y estos microtúbulos dentro de la célula van a formar una red que, asociada a proteínas motoras como la dineína, por ejemplo, permiten que en el citoplasma se produzca el transporte de vesículas y de orgánulos. Vimos también que estos microtúbulos forman parte de las estructuras que conocemos como centriolos, que se encuentran en el centro organizador de microtúbulos y que forman parte esencial de los cilios y flagelos. Y nuevamente, al estar asociados a las proteínas motoras como la dineína, estas proteínas en combinación con los microtúbulos son las responsables de generar el movimiento de los cilios y de los flagelos. Entonces, chicos y chicas, ¿hasta aquí alguna duda o consulta? Ninguna prueba. No, profe, pero profe, tengo una consulta. ¿Será Sí. que podrías facilitarnos tu PPT en la plataforma para guiarnos más bien a la hora de estudiar, si se puede, por favor? El PPT está basado en el libro Solomon. O sea, todo lo que yo les presento en el PPT está en el libro de Solomon. Entonces, ¿ustedes ya recibieron ya la copia, el PDF del libro de Solomon? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, ahí ustedes tienen que buscar el material que les presenté hoy en este PPT. Está todo en el libro. Lo que yo hago es les hago nomás un condensado para que ustedes después, ustedes no tienen que quedarse solamente con este condensado, sino
tomar, o sea, a partir de la clase de hoy, revisar el libro y ahí también a partir de eso, a partir de la clase y lo que ustedes encuentren en el libro, hagan sus propios resúmenes y esquemas para poder para poder estudiar. ¿Ok, Carlos? Sí, profe, está bien, gracias. Por eso siempre nosotros le vamos a poner de dónde sacamos la información para que ustedes después busquen en el libro y no, o sea, ustedes no te tienen que quedar solamente con lo que damos en la clase, sino que esto ustedes tienen que reforzar con la lectura del libro para poder fijar. ¿Sí? Profe, tenemos otra clase ahora contigo. No, hoy no tenemos, hoy la clase del eje de investigación la retomamos recién el 30 de junio. Entonces, nos encontramos a vuelta el jueves que viene para continuar continuidad a lo que sería la parte de citoesqueleto. Entonces, Gracias, hoy doctora. vimos con más detalle el primer componente del citoesqueleto, que serían los microtúbulos. Después vamos a ver los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, profe, gracias. Dale. profe. Nos vemos entonces el jueves que viene. Dale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego.